Encontrarle sentido al universo de Silent Hill no es algo recomendable, ya que sus distintas entregas tienden a formar sus propias lógicas a través de sus reglas cuando los protagonistas viajan al otro mundo, haciendo que una tarea sencilla sea imposible de realizar, a menos que hagas lo que el juego te dicte. Pero también hay detalles que no suelen tener sentido, debido a que los desarrolladores solamente lo agregaron así, por la limitez de la programación, o porque quisieron expandir más su universo, pero dejando las cosas más confusas y poco claras. Con esto no estoy diciendo que sean cosas negativas, o que en algunas no lleguen a tener alguna explicación, pero siento que muchas de estas afirmaciones dejan que desear. En casi toda la saga podemos encontrarnos con bebidas isotónicas, o también conocidas como bebidas saludables o nutritivas, las cuales sirven para restaurar una parte de la salud cuando el personaje del jugador sufre daños. En este consumible se desconoce qué es lo que contiene, siendo un total misterio incluso su sabor, pero lo que sí tiene un poco de sentido de lógica es en Silent Hill 3, cuando en una máquina expendedora del otro mundo, Gerard menciona que no consumiría nada de esos lugares, pero las bebidas saludables se encuentran también ahí, y sí que las puede consumir sin ningún problema. En 2008, en ese punto de la serie, Silent Hill necesitaba urgentemente un tratamiento mitológico serio, pero el desarrollador estaba más interesado en prestar atención a los elementos de combate del juego. Aunque eso es importante para la mayoría de los juegos, Silent Hill tiene que ver más con la estética y la historia, y los mejores juegos de la serie ni siquiera tienen un gran combate. Uno de los villanos más emblemáticos de la historia de los videojuegos, Pyramid Head, posiblemente el villano más aterrador de la serie, aparece en Homecoming. Sin embargo, cuando se reveló que el villano angular era producto de la imaginación de James Sunderland en Silent Hill 2, la presencia de Pyramid Head no tiene sentido, cuando James no tuvo nada que ver con Homecoming. A diferencia de los demás protagonistas de la saga, Alex Shepard tiene entrenamiento militar en armas y en combate, por lo que puede hacer uso de sus habilidades en la batalla contra las terribles criaturas y otros humanos. El detalle es que nuestro protagonista nunca fue un soldado entrenado, sino que estuvo recluido en un manicomio a causa de problemas mentales después de haber matado accidentalmente a su hermanillo y entrar en un profundo trauma. Así se crea la cuestión del por qué sabe este tipo de entrenamientos, junto con el manejo de armas, si solo estuvo encerrado en un asilo para enfermos mentales. Él aprendería por su cuenta, o tal vez desde antes del accidente, él ya sabía algo de defensa personal. Esas son preguntas sin responder. Debido a la enorme cantidad de criaturas contra las que nos deberemos de enfrentar en distintos puntos de la trama, no es de sorprender que debamos de usar toda clase de armas contra ellos, que van desde simples varas de acero y cuchillos, hasta varias clases de armas de fuego como pistolas, ametralladoras, escopetas y rifles. Pero en Silent Hill Origins, quisieron ir más allá ofreciéndole al protagonista acabar con sus enemigos, con más variedades de armas cuerpo a cuerpo como cajas, televisores o incluso hasta archivadores, con los que Travis puede romperles la maceta a las criaturas, siendo algo muy poco usual de ver en esta saga. En Silent Hill 4, lo primero que Henry le pregunta a Cynthia al encontrarla cubierta de sangre es si se encuentra bien. No es un médico profesional, pero en general se acepta que cualquier persona cubierta de sangre, esta no se encuentra bien. Incluso si no fuera ella, seguiría siendo una situación incómoda y perturbadora. Así que en efecto, para el protagonista Henry, el ver una víctima reventada, este no está seguro del cómo se encuentra. Lo que se puede decir es que en 2004, este tipo de errores era bastante común para los estándares de escritura de videojuegos. Cuando Gerard Mason por fin derrota a Dios en Silent Hill 3 y regresa con un malherido Douglas, esta le hace una broma al guachín y le planta una sonrisa de alegría. La cuestión es que después de haber sobrevivido a casi ser consumida por el ente poderoso y mortal, ¿por qué se encuentra con esa actitud tan despreocupada y alegre? Digo, no es que deba salir llorando o muy traumada, pero por lo menos hubiera mostrado un poco de seriedad luego de su letal combate, y no haciendo chistecitos al pobre de Douglas, el cual necesita urgentemente ir a un hospital ya que tiene una pata rota. Los juegos de terror y supervivencia tienen que ver con la gestión de recursos. No sería sorprendente que los juegos incluyeran una mecánica en la que la batería de una linterna solo durara un tiempo antes de tener que cambiarla. Sin embargo, estos juegos son bastante estresantes, sin la presión adicional de una fuente de luz infinita.
Imagínate tomar demasiado tiempo para resolver un rompecabezas y agotar por completo todas las baterías disponibles en el entorno del juego, así como más o menos se hace en Outlast. Todo ello conllevaría que no fuera una situación ideal. Quizás una de las partes más surrealistas y divertidas de Silent Hill 2, el final del perro, es todo un shock para cualquiera que haya logrado toparse con él por accidente. Vive en la infamia entre Silent Hill 2 y definitivamente es uno de los easter eggs más geniales del género de terror y supervivencia a lo largo de los años, por lo que pertenece a esta lista debido a lo absurdo que es. Obtener el final del perro no solo es bastante complicado, sino que también acortará el juego, y realmente no tiene mucho sentido el final. Definitivamente no encaja con el tema y el tono de la narrativa profundamente inquietante y el mundo oscuro de Silent Hill 2, pero esa es una de las razones por las que funciona tan bien. Quizás sea lo último que los jugadores esperarían al acechar a la macabra aventura llena de niebla del título. En Silent Hill Downpour, una niña aparece aleatoriamente, ya sea en un sueño o en la realidad, pero nunca se explica por qué. No es fuera de lo común que aparezcan cosas aleatorias en la franquicia Silent Hill, ya sea como parte de los delirios del protagonista o como algo más físico, pero con los pequeños la chica nunca se explica, e ignorarlo como algo aleatorio en un sueño no es muy parecido a Silent Hill. La niña incluso apareció en el tráiler y el material promocional, lo que significa que pudo haber tenido un papel más importante, pero fue eliminado en la versión final. Sí, ya sé que la morría es producto de la manifestación de Anne de niña, pero como que todo ese rollo quedó a medias, sin explicación alguna al final de todo. Cuando Silent Hill llegó por primera vez a las tiendas en 1999, fue un cambio de ritmo bienvenido para el género survival horror. Los jugadores estaban muy familiarizados con la serie Resident Evil y sus hordas de enemigos zombificados, pero Konami tomó una dirección diferente con sus sustos. En lugar de enfrentarse a los no muertos en una mansión plagada de virus, los jugadores fueron arrojados a una ciudad verdaderamente aterradora llena de niebla. En comparación, el viaje de Harry parecía mucho más oscuro, con mucho horror psicológico llenando el mundo de Silent Hill, junto con una gran cantidad de monstruos extraños y grotescos, pero las cosas se vuelven demasiado imaginativas para algunos jugadores cuando localizan por primera vez la escopeta en el clásico de terror de supervivencia. Es claramente un cañón doble recortado, que solo debería ser capaz de contener 2 balas a la vez, antes de tener que recargarlo. De todos modos, la descripción del arma en el juego se jacta de que tiene 6 rondas a la vez, por lo que naturalmente esta arma no tiene sentido. Con Downpour reconfigurado, todo lo que impide que la trama tenga sentido, todavía hay puntos importantes que quedan sin explicar, a pesar de varios finales diferentes, siendo principal la razón por la cual Charlie fue asesinado por su propio padre Murphy. En uno de los finales de Downpour, se explica que la madre de Charlie quería la custodia total de él después del divorcio, pero ¿por qué haría que Murphy quisiera asesinar a su hijo? En todo caso, querría asesinar a la madre de Charlie, y no al morro. Como digo, esto solo pasa en el final malo, por lo tanto no se considera canónico, pero tampoco muy lógico. Esto es algo más ajeno a la historia en sí, debiéndose más a un error de los desarrolladores. Silent Hill HD Collection es un conjunto de 2 videojuegos porteados para las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360, en donde supuestamente hay una mejora en la resolución y otros detalles gráficos y de sonido más. El problema es que esta versión tuvo una mala recepción por parte de los usuarios, al tener varios errores y hasta cambios en el doblaje de los juegos. Se ha mencionado que el problema fue que perdieron los códigos originales y se usaron códigos incompletos para lanzar los títulos, conllevando con ello, como se mencionó, con fallas técnicas. También se tuvieron más problemas durante su producción, por lo cual entonces ¿para qué se lanzaría esta versión si ya se tenían muchos problemas? ¿O por qué no se remasterizó el primer título, que sí le hacía más falta para que más gente lo conozca? Sé que hay respuestas para ello, pero siento que se desaprovechó la popularidad de la saga en aquellos años. Dado que Dahlia Gillespie es la lunática temerosa de Dios, ella cree que a través del odio producirá un Dios más amoroso, sin absolutamente ninguna razón. No hay ningún método ni lógica detrás de esto.
y para hacer las cosas más confusas, ella cree que su hija Alessa es la madre del nuevo y más amoroso dios, solo que a Alessa no se le da la oportunidad de hacer eso, ya que Dahlia intenta asesinar a Alessa prendiendo fuego a su casa. La razón por la que Dahlia intentó matar a su hija no tiene sentido, especialmente porque creía que su hija iba a dar a luz a un dios. Probablemente también la casa se incendió por otros motivos, pero eso no queda muy claro. Puede que sea de lejos el mejor y más aterrador juego de la serie y uno de los mejores juegos de terror y supervivencia jamás creados, pero Silent Hill 2 puede tener el mayor agujero argumental de la serie. Silent Hill es la ciudad más brumosa del mundo, que es lo que lo hace que el juego de terror sea tan aterrador, ya que no puedes ver nada más de 3 metros frente a ti, pero la razón por la que James está allí es porque es el destino de vacaciones favorito de él y su esposa. La ciudad ha estado así de brumosa desde los años 70 y como el juego se desarrolla años después, lo más probable es que el personaje nunca hubiera visto el lugar antes de que fuera la ciudad más horrible del mundo, lo que la convierte en un extraño destino de vacaciones. Puede que los poderes de la ciudad lo hayan disfrazado en un lugar decente, pero eso ya sería rebuscarle mucho. Hay algunas armas geniales que los jugadores pueden desbloquear durante su viaje a través del alucinante y aterrador Silent Hill 3. Aunque el tercer lanzamiento no cambió tanto el juego como Silent Hill 2, todavía tuvo sus momentos, y muchos miran el título con cariño, gracias a su extraña historia y su interesante protagonista. Desafortunadamente, al igual que la debacle de la escopeta del Silent Hill original, Silent Hill 3 también sufre un problema con las armas único. Durante el juego, los jugadores se encontrarán con un práctico lanzallamas, pero usarlo contra los enemigos es una experiencia extraña. En realidad, el fuego no encenderá a las criaturas, en cambio actúa como una extraña arma cuerpo a cuerpo, con un alcance extendido, lo que hace que los monstruos se tambaleen y sangre. Los protagonistas de muchos juegos de terror y supervivencia suelen actuar como si estuvieran en la situación más aterradora que jamás hayan experimentado. Es extraño ver cómo normalmente están demasiado ansiosos por saltar por agujeros misteriosos que conducen a Dios sabe dónde, al mismo tiempo cuando todas las puertas están cerradas, junto con las ventanas con barrotes. Sé que no existe otra alternativa que seguir adelante por esa ruta locochona, pero seamos honestos, nadie en su sano juicio se adentraría a ese tipo de lugares sin tener el más mínimo miedo. Cuando Alex Shepard llega a su ciudad natal Shepherd's Glen, se puede ver que está casi completamente vacío sin personas transitando ni nada. Algunos personajes actúan como si nada, aunque ellos ya saben más o menos cómo está el rollo en la ciudad. La que sorprende que esté como si nada es la amiga de la infancia de Alex, Elle Holloway, quien está preocupada por la desaparición de la gente, sin darse cuenta de que la ciudad está casi vacía y con muchos monstruos a la vuelta de la esquina. Probablemente a ella no se les han aparecido estas criaturas hasta después, pero de igual forma se deja la incógnita del por qué ella no se había enterado de la maldición hasta la llegada de Alex. Después de que él le confió que también se había encontrado con monstruos extraños en todo el centro comercial, Heather acusó sin pruebas a Douglas de ser parte de todas esas rarezas que los rodeaban y salió furiosa para tomar el metro sola. Es posible que Heather estuviera familiarizado con el metro en circunstancias normales e incluso podría haber sido un viaje rápido y fácil, pero como todo iba como Silent Hill, tomó más tiempo. Cuando Douglas y Heather llegan al complejo de apartamentos Daisy Villa, ya es demasiado tarde para Harry. Quizás si hubieran trabajado juntos, podrían haber evitado la tragedia. Es comprensible porque Heather no confiase en un acosador turbio, pero probablemente debería haber trabajado, al menos junto al único otro ser humano que había en el lugar, y no irse a los Rambo sola, sabiendo que pueden haber monstruos extraños. Muchas cosas maravillosas surgen de las precuelas, no solo significan un regreso a las raíces de una serie que podría haberse descarrilado, sino que también entusiasma a los entusiastas del juego al brindar un importante servicio para los fanáticos. Sin embargo, Origins es muy contradictorio y confunde aún más la historia de Silent Hill, sobre todo con la historia del otro mundo. En el Silent Hill original, el otro mundo no existía hasta que Cheryl regresó a Silent Hill, pero en Origins, que se desarrolla antes del original, el otro mundo ya existe. Sé que hay explicaciones para corroborar esto luego del lanzamiento de Origins, pero sus detalles siento que no convencen del todo, y que incluso hasta se hace uno más bolas.
En la gran mayoría de los juegos de la saga, sus finales buenos terminan con el protagonista escapando de la temida ciudad, donde afrontaron sus miedos, e incluso hasta rescataron a algunas personas que lo acompañaron. El detalle en Silent Hill 2 no queda muy claro, ya que en su final bueno, tanto James como Laura escapan de la ciudad, donde incluso Mary siempre quiso adoptar a Laura, por lo que James probablemente cumpliría ese último deseo de su esposa. Es por eso que se ven juntos al salir. En Silent Hill 4 de Room se menciona que James ha desaparecido por parte de su padre, así que la pregunta es de cuál fue el destino de James, ya que en los otros finales él no logra escapar de la ciudad, solamente en el bueno. Entonces, ¿para qué se hizo ese final si no se aprovecharía en la cuarta parte? A menos que James se haya ido a vivir solo con Laurita alejándose de sus conocidos. Pero si ya superó sus problemas, ¿por qué hacer eso? ¿O por qué hacer creer a su padre que desapareció? A pesar de que su esposa lo perdonó y su cuerpo nunca apareció, al final no le veo mucho sentido a eso. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos detalles? ¿Cuáles te resultaron ser más sin sentido en esta saga? Si tienes uno, compártelo con nosotros en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.